el hijo sordo del millonario llamó inesperadamente a la camarera desconocida, «Mamá», dejándolo paralizado y haciendo que se le cayera la copa de vino. A partir de ese momento, la mirada del niño y el destino de las 3 personas tomaron un rumbo inimaginable. Pero, ¿qué hizo que un niño, que nunca se había abierto, eligiera a una camarera en lugar de a su propio padre? Si tú también quieres saber la verdad detrás de esas 2 palabras, deja un punto para continuar. ¡Boom! El sonido de prueba de los fuegos artificiales resonó desde el jardín trasero de la mansión de la calle Serrano, donde esta noche se celebraba la fiesta de despedida organizada por el millonario don Fernando de la Vega. Mañana llevaría a su hijo a Suiza para vivir una larga temporada, buscando tanto terapia para su sordera como un escape de los dolorosos recuerdos que aún se aferraban a esa casa tras la muerte de su esposa hace 3 años. En el gran salón, Clara, una camarera contratada por temporadas festivas, colocaba velas en una larga mesa cubierta con un mantel blanco. Aunque había trabajado en esta mansión durante 4 Navidades, Fernando nunca había notado su existencia. Para él, los camareros no eran más que sombras que se movían detrás de los invitados, pero había una persona que siempre la veía: Elías. El niño sordo de 5 años estaba parado cerca del árbol de Navidad, agarrando fuertemente la ropa de su niñera, Marta. Cada vez que el flash de las cámaras de los invitados destellaba, el niño se encogía como si la oscuridad lo estuviera tragando. El niño no lloraba, solo temblaba como un pajarito perdido. Sus manitas diminutas se aferraron al delantal de Clara, su respiración agitada, sus hombros contraídos. Hundió la cara en su vientre. Todo su cuerpo parecía querer escapar del sonido ensordecedor que acababa de resonar. Clara se agachó, poniendo su vista a la altura del niño. Inmediatamente notó la anomalía. En medio del bullicio del salón, Elías reaccionaba como si el mundo a su alrededor se estuviera derrumbando. Sus ojos negros no miraban a los de ella, sino que se fijaban en sus labios, como buscando la única señal de seguridad. Cada vez que el flash de las cámaras de los invitados destellaba, el niño se encogía como si la oscuridad lo estuviera tragando. El niño no lloraba, solo temblaba como un pajarito perdido. Sus manitas diminutas se aferraron al delantal de Clara, su respiración agitada, sus hombros contraídos. Hundió la cara en su vientre. Todo su cuerpo parecía querer escapar del sonido ensordecedor que acababa de resonar. Clara se agachó, poniendo su vista a la altura del niño. Inmediatamente notó la anomalía. En medio del bullicio del salón, Elías reaccionaba como si el mundo a su alrededor se estuviera derrumbando. Sus ojos negros no miraban a los de ella, sino que se fijaban en sus labios, como buscando la única señal de seguridad. Sin decir una palabra, Clara colocó su mano cálida sobre el pecho izquierdo de Elías y la otra sobre su propio pecho. Inhaló profundamente, hinchando el pecho, y luego exhaló lentamente. 1, 2, 1, 2. Ese ritmo suave se transmitió al niño. La respiración inicial y acelerada se hizo más lenta, más regular, más suave. Sus ojos parpadearon repetidamente, y luego levantó la vista hacia Clara, una mirada temblorosa, titubeante en la confianza. En ese instante, en el espléndido escenario preparado para el discurso, Elías relajó sus manos. Sus pequeños dedos tocaron la mejilla de Clara, y luego se detuvieron en su barbilla. Un toque instintivo, como queriendo asegurarse de que ese calor era real. «Ma». El sonido fue tan pequeño que parecía un suspiro del viento. Pero en el instante en que la música de fondo se apagó, esa palabra resonó clara, temblorosa y sagrada, congelando la sala entera. En la cima de la escalera alfombrada de rojo apareció don Fernando de la Vega, y él se quedó paralizado.
La copa de vino en su mano se inclinó. El vino tinto se derramó sobre el puño de su camisa blanca sin que él lo notara. Era la voz de Elías, su hijo, que había permanecido en silencio durante 3 años. Los médicos habían dicho que su audición estaba profundamente dañada y que su psicología retraída le impedía comunicarse. Ahora, la primera palabra brotaba, y no era para él. Fernando se quedó allí, como si todo su cuerpo hubiera sido desgarrado entre la emoción y un dolor innombrable. En un latido, sintió que le habían concedido un milagro, pero inmediatamente después, el orgullo de padre se hizo pedazos. ¿Por qué? ¿Por qué su hijo llamaba mamá al abrazar a una desconocida? La emoción lo inundó, provocándole pánico. Una parte de su corazón quería correr a abrazar a su hijo. La otra gritaba en la duda. Fernando bajó, cada paso pesado, cargado de confusión y dolor. Usted, su voz era áspera, entrecortada. ¿Qué le acaba de hacer a mi hijo? Clara levantó la vista, queriendo explicar, pero Elías se aferró más fuerte, hundiendo la cabeza en su hombro, como temiendo perder su refugio. Ese acto hizo que el miedo en Fernando se intensificara. Doña Carmen, la gerente de moño apretado, se apresuró a intervenir. Señor de la Vega, lo siento. Es una empleada nueva. Seguro le enseñó mal al niño para sacarle una propina extra. La despediré inmediatamente. Fernando no respondió. Solo escuchaba la palabra mamá resonando en su cabeza, como una navaja girando en su corazón. Se acercó, la voz ahogada. Aléjese de mi hijo. No fue un grito, sino el sollozo ahogado de un padre aterrorizado. Se inclinó, tomó la mano de Elías, la voz temblorosa. Vuelve con papá, hijo. Elías, ven aquí. Pero el niño se asustó aún más. No entendía por qué el padre que lo amaba lo estaba alejando de su lugar seguro. En pánico, Elías forcejeó, agitando los brazos salvajemente para aferrarse a Clara. ¡Crash! El pequeño brazo del niño golpeó la torre de copas de champán. Cientos de copas de cristal se derrumbaron, rompiéndose en un tintineo resonante. Los fragmentos de vidrio volaron, brillando bajo las luces. Por reflejo, Clara no retrocedió. Se lanzó hacia adelante, usando su cuerpo para proteger a Elías, abrazándolo contra sí. Dio la espalda al montón de copas rotas, inclinando ligeramente la cabeza hacia abajo, por miedo a que un fragmento lo tocara. Su brazo le escocía. La tela blanca se oscureció con una mancha de color oscuro, pero Clara no gritó. Solo apretó más al niño en sus brazos. Fernando se quedó inmóvil. Ante él estaba esa mujer, arrodillada entre los cristales rotos, temblando, pero abrazando a su hijo con fuerza. La luz del techo de cristal se reflejaba, tiñendo sus hombros con un brillo como de otro mundo. Por un instante, su corazón se ablandó, pero la confusión y el miedo a ser humillado lo hicieron reaccionar a la defensiva. ¡Seguridad! El grito resonó, fuera de ritmo. ¡Llévensela! Marta, la niñera, corrió, fingiendo pánico. ¡Dios mío, el niño, démelo! Esta chica lo ha asustado. Fernando rápidamente entregó a Elías a Marta, pero el niño se puso rígido de inmediato, sus ojos llenos de miedo cuando la niñera lo tocó. Nadie se dio cuenta, excepto Clara. 2 guardias de seguridad la ayudaron a levantarse. Ella no se resistió, solo miró a Fernando por última vez. Una mirada silenciosa, sin reproches, pero llena de lástima por un padre que aún no había llegado a comprender a su hijo. Fue arrastrada por el pasillo de la cocina. La música del salón resonaba, mezclada con el murmullo de los invitados curiosos. Justo antes de que la puerta giratoria se cerrara, Clara alcanzó a ver a Elías. El niño, en brazos de Marta, la miró, con los ojos muy abiertos y desesperados. La mano pequeña del niño se soltó detrás de la niñera, el pulgar metido hacia adentro, los 4 dedos cubriendo el pulgar. La señal internacional de SOS.
Estoy en peligro. La puerta se cerró de golpe. La oscuridad y el olor a lejía se apoderaron de ella. Clara se quedó inmóvil, una mano abrazando su brazo punzante, la otra tocando su pecho. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza instintiva de que en esa espléndida casa un niño estaba pidiendo auxilio y nadie lo escuchaba. «Elías, ¿a quién le estás hablando?», susurró Clara en la oscuridad, mientras los fuegos artificiales volvían a resonar afuera, como un mal presagio de la noche de destino. Clara se quedó inmóvil, una mano abrazando su brazo punzante, la otra tocando su pecho. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza instintiva de que en esa espléndida casa un niño estaba pidiendo auxilio y nadie lo escuchaba. Pero ¿tendrá una humilde camarera la fuerza suficiente para salvar un alma encarcelada en su propia familia? La puerta de la cocina se cerró, dejando a Clara en el pasillo húmedo y frío, con fuerte olor a lejía. Cada paso suyo parecía interminable, mezclándose con la música que llegaba del gran salón al otro lado de la pared. Se detuvo frente al espejo del área de personal. Su delantal blanco estaba cubierto de polvo y una mancha oscura de sangre seca. La herida en su brazo le escocía, pero ya no goteaba más. Clara se quitó la horquilla, dejando caer su cabello para cubrir el raspón. Tenía que volver, aunque solo fuera para limpiar sus propias huellas, o quizás para asegurarse de que el niño estuviera bien. Detrás, el sonido de los tacones de doña Carmen resonó, regular y frío. ¿Aún no se ha ido? La gerente levantó una ceja, con la mirada como una cuchilla. Clara respondió con calma. El montón de copas rotas de afuera. Si no se limpia, los invitados resbalarán. No quiero que nadie más salga herido por mi culpa. Doña Carmen se detuvo. Miró la cámara en el techo, que transmitía directamente las imágenes de la fiesta al departamento de seguros del restaurante. Si Clara se iba sin limpiar, ella sería la responsable. Ella alzó la barbilla con voz calculadora. De acuerdo, tiene 10 minutos. Limpie bien y váyase. Clara inclinó la cabeza. Sí, señora. Cuando Clara regresó al salón, el ambiente lujoso de antes se había disipado. Una música suave sonaba a un ritmo constante. Los invitados hablaban en voz baja, y los camareros cambiaban los manteles en silencio. En la mesa central, los fragmentos de cristal roto se habían amontonado en una pequeña pila que brillaba bajo la luz. Clara se arrodilló. Su mano temblaba ligeramente al tocar el cristal frío. El sutil sonido del contacto era casi una melodía triste. Trató de evitar mirar hacia la esquina de la sala, donde Fernando estaba sentado con su hijo. Pero finalmente, su mirada fue atraída hacia allí. Elías estaba acurrucado en el sillón, sus pequeñas manos aún entrelazadas, su rostro inexpresivo hasta el punto de ser aterrador. Fernando parecía perdido en un laberinto, su rostro fatigado, sus ojos llenos de arrepentimiento e impotencia. Él dijo algo, pero Elías no reaccionó. Ella no pudo escuchar las palabras exactas, solo vio los labios de él moverse. Y luego su gran mano se extendió, tocando suavemente el hombro de su hijo. El niño dio un respingo, encogiéndose. Marta, la niñera, se interpuso de inmediato, inclinándose para susurrar algo. El niño se hundió aún más en el sillón. Fernando frunció el ceño, se dio la vuelta, y su voz comenzó a elevarse. El ambiente estaba tenso como una cuerda de violín. Clara se inclinó. Continuó recogiendo los fragmentos, su corazón latiendo con fuerza. Al llegar al pie del sillón de Fernando, la luz se reflejó en un objeto pequeño, negro, escondido bajo la sombra de la silla. Entrecerró los ojos, deteniéndose. Una premonición surgió. Se inclinó aún más. En el resplandor de las luces de cristal de arriba, el objeto brilló con una tenue luz azul. Un fragmento de su antigua memoria profesional destelló.
Una vez había estudiado sobre equipos médicos. Recogió el objeto. Era la unidad de procesamiento externo del implante coclear. Levantó la cabeza. Su corazón latía con fuerza. No necesitaba que nadie se lo dijera. Lo entendió de inmediato. Elías no podía oír nada. El niño no era terco, ni indiferente. Simplemente estaba inmerso en el silencio absoluto de un mundo que acababa de perder el sonido. Clara se puso de pie, avanzando lentamente. Los guardias de seguridad inmediatamente le bloquearon el paso, pero ella habló lo suficientemente bajo para que nadie la malinterpretara. Necesito entregarle esto al señor de la Vega. Fernando se dio la vuelta, frunciendo el ceño. Antes de que pudiera preguntar, Clara levantó la mano, dejando el pequeño objeto negro en la palma de su mano. La luz del candelabro, reflejándose en él, como una acusación. «Usted está regañando injustamente al niño», dijo en voz baja, pero cada palabra era clara. Fernando se quedó inmóvil. Reconoció el dispositivo en cuanto lo vio. Los músculos de su rostro se contrajeron. Su respiración se cortó. Se cayó debajo de la mesa. Continuó Clara, con voz tranquila. El niño no puede oírle. Su mundo acaba de apagarse, por eso está tan asustado. Todo el salón de fiestas se quedó en silencio. Marta dio un paso atrás. Su rostro palideció ligeramente. Fernando tomó lentamente el dispositivo, sus manos temblando un poco. Se arrodilló, volviendo a colocarlo detrás de la oreja de su hijo. Un pequeño pitido sonó. Elías parpadeó. Se detuvo. Luego levantó la cabeza. Sus ojos se iluminaron como si alguien hubiera encendido la luz en una habitación oscura. «Papá». Sus labios se movieron sin sonido, pero Clara vio claramente el labio del niño. Estaba sonriendo. En ese momento, Fernando casi se derrumbó. Se cubrió el rostro. Sus hombros temblaban, tratando de contener la emoción, una mezcla de culpa y alivio que se arremolinaba. Clara se quedó quieta, sin decir nada. La luz del candelabro se proyectaba, reflejando sus ojos, húmedos, cansados, pero también con algo que se estaba derritiendo. En ese breve instante, sus miradas se encontraron. Una mirada fugaz, pero suficiente para sacudir los prejuicios que ambos habían mantenido. «¡Señor de la Vega!». La voz de doña Carmen sonó, afilada como un cuchillo. «Tenga cuidado con gente como ella. Podría haber ocultado el dispositivo a propósito y montar una escena para pedir dinero». Esas palabras fueron como un jarro de agua fría. Fernando se sobresaltó, retirando la mano. Miró a Clara con una mirada que oscilaba entre el agradecimiento y la sospecha. «¿Qué quiere?», preguntó en voz baja, buscando inconscientemente su billetera. Clara sonrió ligeramente, sin un rastro de resentimiento. «Si quisiera dinero», dijo con voz tranquila, «no se lo habría entregado ahora mismo». Inclinó la cabeza para recoger una servilleta, limpiando el rastro de vino en el suelo. «Los niños no mienten, señor. Mire cómo se asusta el niño cuando la niñera se acerca. Eso no es desobediencia, es instinto de autoprotección». Dicho esto, se dio la vuelta. Su pequeña figura se mezcló con las luces parpadeantes, como si estuviera a punto de desvanecerse en el gran salón. Fernando se quedó sentado, en silencio. Su hijo en sus brazos apoyó suavemente la cabeza en el pecho de su padre, agotado. Vio a Clara caminar hacia la puerta, su mirada siguiéndola como quien acaba de dejar caer algo innombrable. Detrás, doña Carmen se acercó, susurrando con Marta. Clara se detuvo justo al pasar por el pasillo. Desde la rendija de la puerta del almacén, sus voces resonaron, mezcladas con olor a humo de cigarrillo y cálculo. «Esa chica tiene ojos demasiado agudos», dijo Marta en voz baja. «No importa», respondió doña Carmen con voz fría como el acero.
Pasada esta noche, cuando el niño vuele a Suiza con un informe de inestabilidad mental, el control del fideicomiso que dejó su madre pasará a Fernando, y yo estaré al mando. Y el niño sigue con la dosis habitual de medicamentos, mientras sea obediente y permanezca en silencio. Clara se quedó inmóvil. Todos los sonidos a su alrededor se desvanecieron. El mundo parecía congelarse. Solo quedaba el latido de su corazón en su pecho. Podría haberse ido, buscar a la policía, o simplemente olvidarlo todo. Pero la imagen de Elías, cuando el audífono se encendió, reapareció. Esa mirada, brillante y pura, como si le rogara que no le diera la espalda. Clara respiró hondo. Se quitó los zapatos de camarera, los colocó en el suelo y se deslizó descalza sin hacer ruido. Ya no era una camarera. Esta noche, ella era la única que escuchaba el grito de auxilio de un niño encarcelado en el silencio. Y no permitiría que ese silencio existiera ni una vez más. Al final del pasillo, la luz del segundo piso parpadeó. En el tenue resplandor, Clara vio la sombra de Marta abriendo sigilosamente la puerta de la habitación de Elías, con una pequeña botella de medicamento marrón oscuro en la mano. La puerta se cerró. La oscuridad y el olor a lejía se apoderaron de ella. Clara entendió que, a partir de ese momento, ya no era simplemente una limpiadora de mesas, sino la única persona que podía escuchar la llamada de auxilio en ese mundo de silencio. Si fueras tú, ¿te atreverías a volver a la casa que acaba de echarte solo para salvar a un niño desconocido? Clara siguió silenciosamente el camino de servicio, el camino que la mayoría de los dueños nunca conocían. El pasillo era estrecho, con luces débiles, serpenteando alrededor de las paredes como un laberinto. Sus pasos casi se desvanecían en la alfombra gastada. Solo quedaba su respiración contenida entre cada latido del corazón. Al llegar al segundo piso, el viento se coló por la vieja ventana, arrastrando un frío punzante como agujas. La casa era extrañamente grande, pero anormalmente silenciosa. Un silencio que no provenía de la paz, sino del miedo. La puerta de la habitación de Elías estaba entreabierta, dejando escapar la tenue luz azul de la lámpara de noche con forma de astronauta. Clara se escondió detrás del nicho de la pared, observando. Dentro de la habitación, Marta estaba de espaldas, abriendo la tapa de la botella marrón oscuro. Bajo la luz tenue, vertió el polvo blanco en el vaso de agua de cristal, revolviendo suavemente. Su rostro, extrañamente sereno. «Bébete todo. Inútil». Su voz era suave pero fría como un cuchillo. «Duérmete para que yo pueda descansar. Ni se te ocurra chivarte a tu padre». Clara sintió que se le anudaba la garganta. Apretó el borde de la pared, tratando de mantener la calma. Si irrumpía ahora, todo solo empeoraría. Marta agitó el vaso para disolver el polvo y luego ajustó las sábanas de la cama de Elías de forma superficial. Sus manos se detuvieron en el rostro del niño, no para acariciar, sino para asegurarse de que la mercancía todavía respiraba. «Tienes suerte», murmuró. «Si no fuera por el dinero, ya te habrían metido en un reformatorio hace mucho tiempo». Dicho esto, Marta apagó la luz de noche y se dio la vuelta para irse. Clara contuvo la respiración, retrocediendo profundamente en la esquina del pasillo. Cuando la sombra de Marta desapareció por la curva, ella salió sigilosamente. La puerta de la habitación aún estaba entreabierta. El aire frío soplaba desde dentro. Clara empujó la puerta en silencio y entró. Elías estaba acostado en la cama. Su sueño era inquieto, su rostro fruncido por las pesadillas. La débil luz del astronauta iluminaba su cabello despeinado, sus pequeños dedos encogidos. Clara miró el vaso de agua en la mesa. Transparente, aparentemente inofensivo, pero el ligero olor a almendra amarga le heló la sangre. Ella conocía ese tipo de medicamento. Una vez utilizado en el tratamiento psiquiátrico,
antes de ser prohibido para niños, debido a sus peligrosos efectos en el sistema nervioso. Abrió la tapa del vaso, volvió a oler y luego lo dejó suavemente. No podía tirarlo, necesitaba guardarlo como evidencia. Un sonido muy suave resonó, el pomo de la puerta girando. Clara se sobresaltó. Ya no había tiempo para irse. Miró a su alrededor y luego se dirigió rápidamente hacia la ventana, escondiéndose detrás de la pesada cortina de terciopelo. La puerta se abrió. Un rayo de luz amarilla se proyectó sobre el suelo. Fernando entró. No encendió la luz principal. Solo dejó que la lámpara de noche iluminara tenuemente el rostro de Elías. Caminó despacio. Su mano se detuvo cuando intentó acariciar el cabello de su hijo. Sus ojos estaban cansados, profundos como un océano de arrepentimiento. «Hijo», llamó en voz baja, pero su voz sonó rota. El niño no respondió. Solo se giró en su sueño. Fernando se sentó en el borde de la cama, mirando alrededor de la habitación llena de juguetes caros, pero carente de calor. Vio el vaso de agua en la mesa, lo cogió para beber un sorbo y calmar su garganta seca. Un olor extraño y acre lo hizo detenerse. Alejó el vaso, frunciendo el ceño. Justo en ese momento, Elías se despertó sobresaltado. En la penumbra, solo alcanzó a ver la sombra alta al lado de la cama. Pensando que era Marta que había regresado, se encogió de inmediato, metiéndose bajo la cama para esconderse. Fernando se quedó paralizado. Elías, «Soy papá», susurró, arrodillándose, con la voz ahogada. «No te haré daño». No hubo respuesta, solo la respiración agitada del niño que venía de la oscuridad. Sus pequeñas manos se tapaban los oídos, como queriendo ahuyentar al mundo entero. Fernando se levantó, aturdido. Una dolorosa verdad le atravesó el corazón. En su propia casa, él ya no era el lugar seguro de su hijo. Él era el miedo. El viento de la noche se coló por la rendija de la ventana sin cerrar, agitando la pesada cortina de terciopelo. Fernando se giró bruscamente. Su instinto de alerta lo hizo sacar el bate de béisbol del estante de al lado. Un regalo de cumpleaños que Elías nunca se había atrevido a tocar. Se acercó, agarrando el borde de la cortina. ¡Soar! La cortina se abrió de golpe. La luz de la luna entró, iluminando el rostro pálido de Clara. Ella estaba allí, descalza, su ropa cubierta de polvo, pero sus ojos, extrañamente tranquilos. Llevó el dedo índice a sus labios, indicando silencio. Luego señaló el vaso de agua en la mesa. Fernando se detuvo, el bate en su mano suspendido en el aire. Antes de que pudiera reaccionar, el teléfono de Marta, olvidado en la mesita de noche, se iluminó en la oscuridad. El mensaje de texto era claro. «El viejo ya duerme. Acabo de doblar la dosis para el mocoso. Mañana por la mañana estará manso como un cordero». La habitación cayó en un silencio absoluto. Fernando bajó lentamente el bate, mirando el texto, luego el vaso de agua, lo que casi bebe. Todo dentro de él se derrumbó como un cristal roto. Levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Clara. Ya no había duda. Ya no había distancia. Solo quedaba el horror y el agradecimiento silencioso de un hombre que acababa de darse cuenta. En esa casa, aparentemente perfecta, había grietas que se habían profundizado hace mucho tiempo, y la única persona que las vio era la camarera a la que él había echado. Fernando se dejó caer, su mano temblorosa cubriendo su rostro. Clara lo miró en silencio. Afuera, el reloj dio la medianoche, el comienzo de una guerra en la oscuridad en la que ambos no sabían que ya estaban inmersos. Fernando se dejó caer, su mano temblorosa cubriendo su rostro. Clara lo miró en silencio. Afuera, el reloj dio la medianoche, el comienzo de una guerra en la oscuridad en la que ambos no sabían que ya estaban inmersos. A veces,
El enemigo no está afuera, sino que vive con nosotros bajo el mismo techo. ¿Lo crees? Zohar. La pesada cortina de terciopelo fue apartada de golpe. La luz de la luna inundó la pequeña habitación. Clara estaba de pie junto a la ventana, su rostro pálido por la tensión, sus manos levantadas a la altura del pecho como un reflejo. En su mano izquierda, todavía sostenía la pequeña botella marrón oscuro. El bate de metal en la mano de Fernando se detuvo en el aire, a solo unos centímetros de su frente. El viento frío se coló por la rendija de la ventana, agitando la cortina de terciopelo, haciendo que el cabello de ambos se moviera ligeramente. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, solo quedando la luz plateada y la respiración agitada de dos personas paradas en los extremos de la sospecha. Usted... La voz de Fernando era grave, áspera. ¿Qué hace en la habitación de mi hijo a medianoche? Bajó el bate, pero sus ojos seguían alertas. Su respiración era rápida y pesada. Clara negó con la cabeza suavemente, hablando despacio, casi un susurro. Tiene 3 segundos para escuchar mi explicación. Solo 3 segundos. Abrió la palma de su mano, revelando la pequeña botella de vidrio marrón, redonda, sin etiqueta, sin instrucciones. En la boca de la botella todavía había un poco de polvo blanco fino. Encontré esto, dijo Clara en voz baja. La señora Marta acaba de ponerlo en el vaso de agua del niño. Yo no tuve tiempo de hacer nada más que recuperarlo. Fernando frunció el ceño, acercándose. Tomó la botella, desenroscó la tapa y la olió. El olor acre a almendra amarga le golpeó, haciéndole detenerse. Un recuerdo fugaz apareció en su cabeza. Las noches en que Elías dormía profundamente sin despertarse. Las veces que el médico decía que era por debilidad psicológica y la mirada de miedo de su hijo cada vez que veía a Marta acercarse. ¿Está segura?, preguntó, con voz más baja, sintiendo tanto pánico como temor. No puedo estar segura de los ingredientes, respondió Clara, sus ojos aún fijos. Pero vi a esa mujer triturar 2 pastillas, mezclarlas con agua y luego decir, bebe esto y solo el cielo podrá despertarte. Esa frase fue como un cuchillo atravesando la delgada capa de tranquilidad de la habitación. Fernando se quedó inmóvil, su mano apretando la botella hasta ponerse blanca. Miró a su hijo que dormía, su frente cubierta de sudor, y luego miró a Clara. ¿Escuchó algo más que dijeran?, preguntó con voz más grave. Clara dudó y luego respondió en voz baja. Escuché sobre dinero, sobre algún tipo de fideicomiso relacionado con el niño. Quieren controlar todo cuando el niño sea trasladado a Suiza. El silencio se apoderó de la sala. Solo se escuchaba el viento colándose por la ventana y el tic-tac constante del reloj de pared, como un corazón que ha perdido el rumbo. Fernando dejó la botella sobre la mesa, sentándose en el borde de la cama. Su mano temblaba ligeramente, pero su voz ya era diferente, más suave, como si estuviera hablando consigo mismo. Confié en ellos. Durante 3 años les permití cuidar a mi hijo. Y a cambio, Elías se alejaba cada vez más de mí. Levantó la vista, su mirada mezclada con fatiga y arrepentimiento. Usted vino aquí, no por usted misma, ¿verdad? No, respondió Clara. No puedo ignorarlo. El niño está aterrorizado. Y yo creo que si no hacía nada, mi conciencia no me dejaría en paz. En ese momento, el silencio entre los dos ya no era de sospecha, sino de la rara comprensión entre 2 personas que alguna vez estuvieron en mundos diferentes. Fernando asintió, su voz ya más tranquila, lenta. No diremos nada por ahora. Esta noche quédese aquí. Ayúdeme a vigilar a Elías. Mañana por la mañana llamaré al doctor Ricardo para hacerle pruebas. Quiero saber exactamente qué hay en el cuerpo de mi hijo. Clara lo miró. El hombre que la había asustado al principio ahora parecía más cansado y real que nunca.
Ella asintió, diciendo en voz baja, «Me quedaré. No por usted, sino por el niño». Fernando sonrió levemente, una sonrisa silenciosa y breve, pero suficiente para calmar el ambiente pesado. Acercó el sillón a la puerta, se sentó, sus ojos aún fijos en su hijo. La habitación se sumió en el silencio. Elías se movió suavemente, respirando de manera regular. La luz de la luna se colaba por la cortina, reflejándose en el rostro de Clara sentada junto a la cama, sus ojos brillando en la oscuridad. Fernando habló en voz baja, como temiendo romper la frágil calma. ¿Alguna vez cuidó niños? Sí, estudié terapia conductual para niños con necesidades especiales, respondió Clara con voz suave. Pero la vida me llevó por otro camino. Y ahora la trae aquí, dijo Fernando, asintiendo levemente. A veces Dios tiene formas extrañas de arreglar las cosas. Una breve pausa. Afuera en el pasillo, el reloj dio las 12 campanadas. El sonido resonó largo, grave y frío. De repente, la luz de la habitación parpadeó. Clara levantó la cabeza. Sus ojos mostraban un atisbo de preocupación. «Podría ser el viejo sistema eléctrico», dijo Fernando, pero su voz ya no sonaba tan segura. Se levantó, dispuesto a revisar el pequeño interruptor en la habitación. Justo en ese momento, todas las luces de la mansión se apagaron. Un chasquido seco resonó desde lejos, seguido por el sonido de un pequeño generador que se encendió, y luego se detuvo abruptamente. La habitación se sumió en la oscuridad total. Solo quedaba la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana y la respiración agitada de Clara. «Quédese ahí», dijo Fernando rápidamente, su voz grave pero manteniendo la calma. Buscó a tientas en el bolsillo de su chaqueta, encendiendo la linterna de su teléfono. Un delgado rayo de luz salió, recorriendo la habitación. «Elías, está bien», dijo Clara en voz baja. Se inclinó, poniendo su mano en la frente del niño. «Está dormido». Fernando asintió, pero algo cambió en sus ojos. Una premonición escalofriante. Desde el pasillo resonó el clic-clac de unos tacones. Lento, constante. Cada paso se acercaba más. La luz de la rendija de la puerta de la habitación se colaba delgada como un hilo, y la sombra de alguien se detuvo justo afuera. Fernando le hizo una señal a Clara para que guardara silencio. Apagó la luz del teléfono. Se acercó a la puerta muy suavemente. Ambos contuvieron la respiración. Una mano agarró el pomo de la puerta, intentó girarlo. Luego se detuvo. Un momento de silencio se extendió. Luego, la mano se retiró, dejando un fuerte olor a perfume familiar. Clara susurró en voz baja. «Doña Carmen». Fernando asintió levemente. Sus ojos se oscurecieron. «Ella lo sabe». Se acercó a la ventana, mirando hacia afuera. Todo el jardín trasero de la mansión también estaba sumido en la oscuridad. Incluso la luz de la puerta estaba apagada. Todo había sido cortado de la electricidad por completo. Fernando se dio la vuelta, con voz baja pero firme. «A partir de ahora, no debe salir de esta habitación. No sé lo que planean, pero claramente no quieren que veamos la luz». Clara agarró su muñeca, sus ojos llenos de preocupación. «¿A dónde va a ir?» «Al sótano. El sistema eléctrico está allí. Si no regreso en 10 minutos...» Se detuvo. Su mirada se perdió. «Cierre la puerta con llave y no confíe en nadie que entre». Clara apretó la mano con fuerza. «Voy con usted». Fernando la miró, a punto de protestar, pero luego guardó silencio. En la densa oscuridad, quizás también entendió que los ojos claros y el corazón valiente de ella eran lo que más necesitaba en ese momento. Él asintió. «De acuerdo, pero no se separe de mí ni un solo paso». Ambos salieron de la habitación en silencio, llevando la débil luz del teléfono. A lo largo del pasillo, los viejos retratos en las paredes proyectaban sombras distorsionadas.
El viento que soplaba por la ventana creaba un murmullo como susurros. Justo cuando se habían ido, la puerta de la habitación de Elías se abrió un poco más. La luz de la luna iluminó el rostro del niño que soñaba. En su sueño inquieto, Elías se movió suavemente. Sus pequeños labios murmuraron una palabra vaga. «Mamá». Toda la casa pareció contener la respiración con esa llamada, y en el sótano, doña Carmen tocó el segundo interruptor de reserva, donde no solo se controlaba la electricidad, sino también el sistema de cierre automático de todas las puertas de la mansión de La Vega. Un chasquido resonó. Clara y Fernando, parados en medio de la escalera, se dieron la vuelta. Detrás de ellos, la puerta de la habitación de Elías se había cerrado de golpe automáticamente, bloqueada desde el exterior. Él asintió. «De acuerdo, pero no se separe de mí ni un solo paso». Ambos salieron de la habitación en silencio, llevando la débil luz del teléfono. Si fueras tú, ¿confiarías en alguien que una vez te asustó, solo por la intuición de que se está arrepintiendo de verdad? Y entonces, en el pasillo oscuro, otra mano tocó el interruptor. La oscuridad se tragó la habitación. Ya no había luz, ni sonido de calefacción, ni calor. Solo la respiración agitada de 3 personas mezclándose, una frágil melodía de supervivencia y amor. Elías se movió suavemente, acurrucándose bajo las sábanas. Clara puso su mano sobre el pecho del niño, sintiendo su pequeño corazón latiendo rápidamente bajo la tela. Fernando estaba cerca de la puerta. La luz del teléfono proyectaba su rostro, pálido por la preocupación. La habitación estaba en un silencio absoluto. Afuera, el sonido del viento silbando por la rendija de la ventana se escuchaba como un susurro. Cada sonido, por pequeño que fuera, se volvía agudo. «¿Estará bien el niño?», preguntó Fernando, su voz grave y ronca, con más preocupación que miedo. Clara no respondió de inmediato. Se sentó junto a la cama, acercando suavemente a Elías. «Tenemos que hacer que se sienta acompañado. Los niños asustados no necesitan palabras, solo necesitan sentir el calor». Fernando se sentó a su lado, dudando en extender la mano. Clara puso la mano del niño sobre la de él, y luego puso la suya encima. Las 3 manos se superpusieron. La débil luz azul de la pantalla del teléfono se reflejaba en una imagen extraña. 3 respiraciones diferentes, pero en un mismo ritmo. Elías tembló ligeramente, y luego agarró el dedo de Fernando con fuerza. Esa pequeña mano hizo que el corazón del hombre se encogiera. Se inclinó suavemente, susurrando: «Papá está aquí, Elías. Papá está justo aquí». El niño no respondió, pero Clara notó que dejaba de temblar. Miró a Fernando con ojos suaves. «¿Ve? El niño reconoce su voz». La luz se desvaneció. La batería del teléfono estaba a solo unos pocos %. Clara sacó un pequeño encendedor de su bolsillo, algo que llevaba de su turno de trabajo, y lo encendió. La frágil llama proyectó las sombras de 2 adultos y un niño en la pared. La llama temblaba, pero en sus ojos brillaba una pequeña esperanza. «¿No tiene miedo?», preguntó Fernando en voz baja. «Nunca he visto a nadie tan tranquila como usted». Clara sonrió levemente. «Claro que tengo miedo. Pero trabajé en orfanatos para niños con discapacidad. Allí, lo único más aterrador que la oscuridad es la indiferencia». Se detuvo un momento. Su voz se apagó. «Una vez perdí un niño por una sobredosis de sedantes. Esta vez, no puedo permitir que vuelva a suceder». Fernando se quedó en silencio. Una ráfaga de viento frío se coló por la ventana, golpeando su hombro. Se quitó el chaleco, colocándolo suavemente sobre los hombros de Clara. Ella se detuvo, un poco sorprendida por el gesto. No acostumbrada al cuidado, estuvo a punto de devolvérselo, pero el calor de la tela la ablandó. «Gracias, Fernando», dijo, llamándolo por su nombre por primera vez, suave como un suspiro.
No está sola, respondió él, con voz grave y sincera. Le debo más de lo que jamás pensé. A la luz de la llama, Clara vio más claramente el rostro del hombre frente a ella, ya no con la postura orgullosa, sino como un padre agotado que se culpaba a sí mismo. Ese cambio la conmovió más que cualquier palabra. Un largo rato después, Fernando habló. Su voz se había vuelto ronca. Siempre pensé que era un buen padre. Contraté a los mejores, construí la casa más inteligente, compré el mejor medicamento, pero nunca me senté al lado de mi hijo en la oscuridad como ahora. Nunca dejé que me tomara la mano y sintiera. Clara lo miró, asintiendo suavemente. Usted no es el primero en cometer ese error. Mucha gente olvida que los niños no necesitan un padre perfecto, solo necesitan un padre que esté allí de verdad. Fernando miró la pequeña mano que todavía lo sostenía con fuerza. Susurró: voy a empezar de nuevo, a partir de esta noche. Afuera, el viento se hizo más fuerte, golpeando el marco de la ventana, haciendo que la llama se inclinara. Clara ahuecó sus manos para proteger la llama, como si estuviera protegiendo algo frágil pero precioso. En ese instante, Fernando se dio cuenta de que ella no solo estaba protegiendo a su hijo, sino también la fe que él creía perdida. Entonces, en medio del silencio, un suave pitido resonó. Una luz roja parpadeó fuera de la ventana del balcón. Fernando y Clara miraron juntos. Un dron flotaba en la niebla de la nieve, sus luces parpadeando como un ojo maligno. «Dios mío», susurró Clara. Fernando se acercó al cristal de la ventana. «No solo está filmando», dijo en voz baja, con sus ojos concentrados. «Hay algo en su cuerpo que está echando humo». Una chispa brilló y luego se apagó. Ambos entendieron inmediatamente lo que estaba sucediendo. Doña Carmen no iba a esperar hasta la mañana. Estaba montando un accidente por cortocircuito para ocultar todas las huellas. Fernando retrocedió, jalando a Clara lejos de la ventana. «Usted sostenga a Elías. Aléjese de ese lugar. ¿Y usted? Tengo que bloquear la puerta. Si el cristal se rompe, el humo tóxico entrará». Clara agarró la mano de Elías, atrayéndolo hacia ella. Él tembló, acurrucándose en sus brazos. Ella lo abrazó fuerte, puso su mano en su garganta, tarareando una canción sin palabras, grave y suave. Su respiración se mezcló con el latido del corazón del niño, una melodía que nadie más podía escuchar excepto ellos dos. Fernando se paró frente a la ventana, mirando hacia la oscuridad. En el reflejo tenue, vio su propia sombra parpadeando en el cristal y se dio cuenta. El verdadero enemigo no era solo doña Carmen, sino su propia ceguera, lo que había permitido que el mal creciera justo en su propia casa. Dentro de esa habitación, 3 personas, un hombre que había perdido la fe, una mujer con compasión y un niño silenciado, estaban sentados juntos, en la delgada línea entre la vida y la pérdida. Nadie sabía si lograrían pasar la noche. Solo la pequeña llama sobre la mesa seguía ardiendo con tenacidad, reflejándose en los ojos de Clara, y en la mirada que por primera vez conocía el miedo, pero también el amor, de don Fernando de la Vega. Una pequeña explosión resonó desde el jardín trasero, haciendo vibrar suavemente el marco de cristal. Fernando se giró bruscamente. La luz de la llama de afuera se reflejaba en la pared, de un rojo intenso. «Ha empezado», dijo Clara, su voz extrañamente tranquila. Fernando le tomó la mano con fuerza. El calor se transmitió. «Entonces lo terminaremos juntos, esta misma noche. Los recibiremos y dejaremos que la justicia vea la verdad». Pero ¿la justicia realmente escucha la voz de aquellos que fueron obligados a guardar silencio? Un chasquido seco resonó. El cristal del balcón vibró violentamente, y luego una nube de humo blanco se derramó como niebla tóxica, colándose por toda la habitación. El olor acre y picante hacía que los ojos lagrimearan.
la garganta se ahogara. Elías tosió, un sonido débil, ronco. Fernando inmediatamente se lanzó hacia su hijo, pero Clara fue más rápida. Ella tiró del niño al suelo, susurrando suavemente. «Abajo, cariño. Respira suavemente». Arrancó la sábana, la mojó en el vaso de agua y la puso sobre la nariz de Elías. Mientras tanto, Fernando había agarrado la alfombra del suelo, cubriendo firmemente el lugar por donde salía el humo. Nadie gritó. No hubo pánico. En medio del caos, ambos entendieron claramente. Esto no era un accidente, era un juego de ajedrez meticulosamente planeado. Fernando presionó la alfombra, Clara usó su cuerpo para proteger al niño. Sin necesidad de palabras, cada gesto era como un acuerdo silencioso. El calor sofocante penetró a través de la tela, quemando la mano de Fernando. Pero no la soltó. Apretó los dientes, conteniendo el dolor. Sus ojos estaban fijos en su hijo, que estaba abrazado a Clara. Un momento después, el humo se debilitó. Clara todavía sostenía a Elías. Su espalda temblaba ligeramente por la tensión. El niño hundió la cabeza en su hombro, su pequeña mano todavía aferrada a su ropa. Fernando levantó la vista, su frente cubierta de sudor. ¿Está bien? Bien, asintió Clara, aunque sus ojos estaban rojos. Lo importante es que el niño sigue respirando con normalidad. La habitación estaba llena de olor a humo y viento frío. Afuera resonaron pasos apresurados. Una voz familiar se acercó. «Señor de la Vega, ¿me escucha? Abra la puerta». Doña Carmen. Fernando miró hacia la puerta, sus ojos fríos como el hielo. Entendió. Ella quería entrar. Necesitaba el caos para ocultar su conspiración. Se acercó, pegando la boca a la rendija de la puerta, hablando despacio, claramente. «No hay incendio. Retírense todos. Si alguien fuerza la puerta, demandaré por allanamiento de morada». Un momento de silencio. Luego los pasos se alejaron lentamente. Clara observó, susurrando en voz baja, «No se atreven a entrar». «Porque saben que estoy despierto», respondió Fernando, su voz grave y segura. «Ella me necesita asustado, no en este estado». Se dio la vuelta, viendo a Clara arrodillada junto a Elías, ajustando la toalla húmeda para el niño. El viento de la ventana rota soplaba fuerte, helado, pero en medio de esa devastación había algo extrañamente cálido. «Está temblando», dijo Fernando, volviendo a ponerse su chaleco sobre los hombros de ella. Clara se detuvo, no acostumbrada a esa cercanía, pero el calor la hizo sentir que no estaba sola. «Gracias, señor». «Fernando», corrigió su voz. «Llámame Fernando. Ya no hay jefe aquí». Ella sonrió levemente, muy pequeña, entre la niebla de humo. Ambos se sentaron en el suelo, apoyando la espalda en la pared. Elías estaba en el medio, su cabeza en el regazo de Clara. Sus ojos estaban cerrados, respirando de manera regular. Fernando puso suavemente su mano en la espalda de su hijo, sintiendo cada pequeña respiración. Nadie dijo nada durante unos minutos, solo el viento y la respiración. «Cuando usted me dijo que no abriera la puerta», Fernando habló, su voz ronca. «Entendí. Si no fuera por usted, habríamos perdido todas las pruebas». Clara sonrió con cansancio. «No fue por mí, fue porque usted me escuchó. Eso es algo raro en hombres de poder». Él rió suavemente, una risa corta, triste, pero sincera. Quizás porque el poder nunca me ayudó a conservar lo más preciado. Se quedaron en silencio. En la oscuridad, una frágil confianza comenzó a germinar. El tiempo pasó lentamente. Cuando el cielo comenzó a amanecer, el viento del balcón trajo aire fresco, barriendo gradualmente el olor a humo. Clara miró hacia el amanecer, susurrando. «Es extraño. En medio de los escombros y sin embargo, hay tanta paz».
Fernando la miró. La débil luz iluminaba la mitad de su rostro, un rostro que ya no era de una sirvienta, sino de la persona que sostenía la vida de su hijo y la suya. Dijo en voz baja: «Le debo una promesa». «¿Sobre qué?» «Sobre Elías. De ahora en adelante, nadie lo tocará excepto él y yo». Clara asintió suavemente. «No necesita prometerlo a mí. Prométaselo a ese niño». Fernando miró a su hijo. En la luz del amanecer, las mejillas del niño estaban sonrosadas. Tocó suavemente esa pequeña mano, una mano que una vez había temblado de miedo, y ahora dormía plácidamente en la confianza. En ese instante, Fernando supo. Todos los muros que los separaban se habían derrumbado. Un suave timbre de teléfono sonó, rompiendo la frágil calma. Fernando abrió el teléfono. Un mensaje de texto extraño, acompañado de una imagen de un banco. Una mujer con un pañuelo retirando dinero de una cuenta a nombre de Fondo de Caridad Clara. Clara vio su rostro asociado al mensaje de texto difamatorio. «No puede ser». Ella retrocedió, su rostro palideció. «Nunca he tenido una cuenta así». Fernando apretó el teléfono con fuerza. Su voz se hizo grave. «Ella ha cambiado de estrategia. Si no puede matar, difama». Levantó la vista. Sus ojos ardían. «Ella quiere convertirla a usted en una criminal». Desde lejos, el sonido de la sirena de la policía comenzó a resonar. El sonido agudo, desgarrando la mañana todavía húmeda por el rocío. Elías se despertó, mirando confundido hacia la puerta. Fernando se inclinó, abrazando a su hijo contra su pecho, diciendo en voz baja: «No pasa nada, hijo. Papá está aquí». Clara estaba a su lado. Su mirada era firme, sin un rastro de miedo. «Ella quiere que nos derrumbemos por el miedo, pero no podemos dejar que gane». Fernando asintió. «Entonces, es hora de salir a la luz». Se dirigió a la mesa, cogió la botella marrón, la primera prueba, y recogió el cuerpo del dron roto, la segunda prueba. La luz del amanecer se reflejaba en su mano, temblorosa, pero firme. «No vamos a huir», dijo Fernando. «Los recibiremos y dejaremos que la justicia vea la verdad». Clara lo miró, asintiendo suavemente. «Si la justicia no ve, la obligaremos a ver». Afuera, el sonido de la sirena se había detenido. Había ruido de pasos firmes en la entrada. Elías se aferró fuertemente a Clara. Fernando puso su mano en el hombro de ella, transmitiendo un suave apretón. No una orden, sino una señal de acuerdo. La puerta de la mansión vibró suavemente. La luz de la mañana se coló por la ventana rota, iluminando 3 rostros, 3 personas que habían superado la oscuridad y ahora se preparaban para enfrentar otro tipo de niebla tóxica, la falsedad. Afuera, la voz de doña Carmen sonó, dulzona hasta el punto de dar escalofríos. «Abre la puerta, Fernando. La policía quiere ver al secuestrador de tu hijo. Ella puede llevarme a juicio», dijo Fernando lentamente, cada palabra como un clavo. «Pero esta vez lucharé con la verdad que usted me ayudó a encontrar. ¿Alguna vez has conocido a alguien que solo cambió realmente cuando estuvo a punto de perder lo más preciado? Pero a veces, el ganador no es el que va a juicio, sino el que sabe conservar el corazón». La tormenta había pasado, pero el ambiente en la mansión de la Vega seguía espeso, pesado, como si cada ladrillo aún conservara el aliento del miedo. La luz del amanecer se colaba por la ventana rota, reflejándose en los fragmentos de cristal, proyectando el rostro exhausto pero sereno de Fernando. Permaneció inmóvil durante mucho tiempo, con la mirada fija en el patio cubierto de nieve. A lo lejos, el convoy policial ya se había ido. Solo quedaba el sonido del viento colándose por los pinos. En su corazón, todos los sentimientos se mezclaban: indignación, arrepentimiento. Pero extrañamente, en medio de todo,
había un raro alivio, la sensación de vivir de verdad, sin tener que esconderse detrás de la fachada del poder. Alguna vez pensó que la ley era solo una herramienta en manos de los fuertes, que las personas vulnerables como Clara o Elías estaban destinadas a sufrir. Pero esta mañana, al ver a Clara arrodillada junto a la cama, acariciando suavemente el cabello del niño, se dio cuenta de su error. La verdad, aunque enterrada, tiene voz. Lenta, débil, pero nunca silenciosa. El doctor Ricardo recogió su maletín de herramientas. Su voz ronca por el cansancio, pero sus ojos brillaban con alegría. «El niño estará bien», dijo, «pero su psicología necesita ser curada, no con medicamentos, sino con amor». Fernando asintió. Su mirada se dirigió a Clara. Ella estaba sentada junto a Elías, con vendas blancas envueltas alrededor de su brazo, sus dedos aún temblando por el agotamiento. Él respondió en lugar de agradecer: «Ella se quedará. Ella es la persona en la que confío». El médico solo sonrió, sin preguntar más. «Entonces está bien. Hay heridas que solo la bondad puede curar». Elías, después de recibir el antídoto, se había sentado. Abrazó su muñeco de madera contra su pecho, sus ojos grandes y negros, siguiendo a Clara como si temiera que desapareciera. Cuando Clara sonrió, el niño tímidamente extendió la mano, tocó su garganta y luego hizo la señal. «Gracias». Ella también respondió con su mano, lenta y suavemente. «De nada». Fernando estaba a unos pasos de distancia, presenciando esa pequeña pero sagrada escena, sintiendo una emoción nunca antes experimentada. Se arrodilló, poniendo suavemente su mano en su pecho, y luego deletreó torpemente, sonido por sonido: «El I-as». El niño levantó la vista, sorprendido, y luego rió a carcajadas. Esa risa era clara y suave como el viento, barriendo todo el polvo de la larga noche. Clara rió con él, y Fernando inclinó la cabeza, sus hombros temblando ligeramente. Por primera vez, sintió que esa casa realmente tenía vida. Cuando el doctor Ricardo se fue, solo quedaron 3 personas en la habitación. Clara recogió los fragmentos de cristal mientras Fernando abría la cortina de terciopelo rasgada. La luz entró, cubriéndolos con un cálido resplandor dorado. «¿Sabes?», dijo Fernando en voz baja, «yo creía que solo con dinero podía ser un buen padre. Contraté enfermeras, niñeras, escuelas caras, pero olvidé lo más simple: estar al lado de mi hijo». Clara detuvo su mano, mirándolo. Su voz era suave como un suspiro. «Los niños no necesitan un padre perfecto, necesitan un padre de verdad». Él sonrió levemente. «Y me llevó 3 años aprender eso». Ella se dio la vuelta, limpiando la mancha de sangre seca en el suelo. Él la siguió con la mirada, dándose cuenta de que esa pequeña figura estaba haciendo lo que nadie más en esa casa había hecho: restaurar la vida. «Usted salvó a mi hijo», dijo Fernando, con voz grave, «pero también me salvó a mí». Clara negó con la cabeza, respondiendo en voz baja: «Solo hice lo que cualquiera debería hacer: proteger a un niño». «No», respondió él. Sus ojos brillaban con una luz real. «Usted hizo lo que nadie se atrevió a hacer». Abajo, en el camino de piedra, el convoy policial desapareció por completo. En un coche, doña Carmen estaba sentada con la cabeza gacha, sus manos esposadas, sus labios apretados. Su rostro, que antes era arrogante, ahora era solo ceniza. Ella permaneció en silencio, pero sus ojos seguían ardiendo de odio. «¿Crees que ganaste?». Su voz áspera resonó en la memoria de Fernando como un eco lejano. «Sin mí, ni siquiera sabrías cómo ser padre. Eres solo una máquina de hacer dinero sin alma». Esas palabras, si hubieran sido ayer, podrían haberlo enfurecido. Pero hoy, solo negó, con la cabeza suavemente, sonriendo. Hay personas que creen tener el poder, pero olvidan que el verdadero poder
es saber proteger a los más débiles. Fernando miró hacia el patio. La nieve comenzó a caer suavemente. Cada copo se derretía en el marco de madera quemado. Cerró suavemente la ventana y luego se dirigió hacia la cama. Elías se había dormido, su cabeza apoyada en el hombro de Clara. Ella estaba sentada inmóvil, sus ojos semicerrados, su cabello despeinado cayendo sobre sus pequeños hombros. Esa escena le encogió el corazón, a la vez pacífica y dolorosa. «La he cansado», dijo en voz baja. «No importa», respondió ella, abriendo los ojos. «Estar cansada y ver al niño sonreír vale la pena». Fernando sonrió. «Le debo más que eso». «No necesita hablar de deuda», interrumpió Clara. «Solo prométame que de ahora en adelante nadie volverá a lastimar al niño». «Nadie podrá, lo prometo». En ese instante, algo se disolvió en Fernando. Esa capa fría, el hábito de dar órdenes, la arrogancia. Todo se desvaneció, solo quedando el hombre real que era, frágil, temeroso, agradecido. Se acercó, se quitó su abrigo y lo colocó sobre los hombros de Clara. Ella se detuvo, mirándolo, sin decir nada, pero sus ojos lo decían todo. Él sonrió. «Ya no es mi empleada temporal. Es una persona de esta casa». Afuera, el cielo ya estaba completamente iluminado. Nevaba más, pero ya no hacía frío. En la tenue luz, Elías se movió, abriendo los ojos. Miró a su padre, luego a Clara, y luego hizo la señal lentamente. «Ya no tenemos miedo». Fernando rió. Tomó la mano de su hijo, apretándola suavemente. «Sí, hijo. Ya no tenemos miedo de nada». Clara miró a padre e hijo. Sus ojos estaban húmedos. Sabía que la noche anterior había enterrado toda la distancia entre ellos. Y esta mañana era un nuevo comienzo. Ya no había amo y sirvienta. Ya no había dudas. Solo quedaba un verdadero hogar. Cuando Fernando salió de la habitación para llamar a su abogado, el timbre de la puerta sonó inesperadamente. El sonido fue largo, insistente, rompiendo la tranquilidad. Clara se sobresaltó. Miró por la ventana, viendo a un hombre con uniforme de mensajero parado en medio del patio nevado, sosteniendo un sobre sellado. Fernando salió, firmando la recepción. Rasgó el borde del sobre, leyó rápidamente. Su rostro se detuvo. Su mirada se hizo repentinamente grave. «¿Qué es?», preguntó Clara en voz baja. Él le entregó el papel. La letra impresa era clara. Tribunal de Madrid. Citación de urgencia. Revisión de la tutela legal de don Fernando de la Vega sobre su hijo, Elías de la Vega. El viento del patio azotó, moviendo la cortina. Fernando apretó el papel en su mano. Levantó la vista. Sus ojos ya no mostraban miedo, sino determinación. «Doña Carmen todavía no se rinde», susurró Clara. «Ella puede llevarme a juicio», dijo Fernando lentamente, cada palabra como un clavo. «Pero esta vez lucharé con la verdad que usted me ayudó a encontrar». Miró a Clara y luego a su hijo sentado en la cama. «Porque si esta es una batalla para conservar a mi hijo, lucharé hasta el final». Afuera, la nieve seguía cayendo, pero el cielo en el este se iluminaba gradualmente. Una señal de que el invierno estaba a punto de terminar y un nuevo viaje les esperaba. El doctor Ricardo dobló su estetoscopio, guardándolo en su viejo maletín de cuero. El sonido del cierre resonó secamente en la habitación devastada. Se levantó. Su mirada bondadosa pero cansada recorrió el montón de cristales rotos y la mancha de humo negro en la pared. Y luego se detuvo en Fernando. «Médicamente, Elías está estable», dijo. «El antídoto ha neutralizado la parte del sedante que aún no se había absorbido profundamente, pero...» Levantó la vista. Su voz se hizo grave. «Psicológicamente, no le aconsejo que deje al niño en esta habitación ni un minuto más. Está llena de olor a malos recuerdos».
Fernando asintió. Se inclinó, dispuesto a cargar a Elías, pero el niño se encogió en los brazos de Clara, sus ojos ansiosos buscando la aprobación de ella. Clara sonrió suavemente. Una sonrisa cansada, pero tierna. Y luego hizo la señal con la mano. «Ve con papá. Papá te cargará». Solo entonces, Elías extendió la mano. Fernando tomó a su hijo. La sensación del cuerpo pequeño y cálido, anidado en sus brazos, lo ahogó. Entendió. Esta confianza no venía de la sangre, sino de la valentía de esa mujer, la que había hecho lo que él nunca pudo hacer. «Bajemos a la cocina», dijo Fernando en voz baja, dirigiéndose a Clara. «¿Puede caminar?» «Estoy bien». Pero justo al levantarse, el mareo por la pérdida de sangre la golpeó, haciéndola tambalear. Fernando se apresuró a sostenerla, sujetando su codo. «No se esfuerce», dijo, con voz baja. «Aquí ya no hay nadie a quien deba servir». Las 3 personas, 2 adultos y un niño, salieron lentamente de la habitación sombría, bajando por la escalera de caracol que conducía a la cocina. La espaciosa cocina de la mansión de la Vega brillaba con acero inoxidable y cristal, pero estaba fría como un laboratorio. Normalmente, a esta hora, el chef ya estaría ocupado. Hoy, todo estaba en silencio. Fernando sentó a Elías en la silla alta, mientras él se afanaba abriendo cajones. «¿Qué busca?», preguntó Clara, con voz ronca. «Leche caliente o cacao, pero no sé dónde lo guardan». La imagen del hombre que una vez dirigió toda una corporación, ahora parado confundido en la cocina de su propia casa, hizo que Clara quisiera reír y sentir lástima a la vez. «Déjeme». Intentó levantarse, pero Fernando la interrumpió, sin ser brusco. «Siéntese. Le duele el brazo. Necesito hacer esto. Al menos una vez, hacer algo más útil que firmar cheques». Ella se detuvo. Luego señaló la dirección. «El bote de cacao está en el segundo cajón a la izquierda. La leche en la nevera de doble puerta. Las tazas en el último cajón». Fernando siguió cada palabra, torpe como un estudiante. El sonido de la cuchara, el crepitar de la leche hirviendo, el aroma a chocolate se elevó, disipando gradualmente el olor a humo y el aire frío. Era el olor a normalidad, el lujo más grande para ellos en ese momento. 3 tazas de cacao caliente fueron colocadas en la mesa. Elías tomó su taza, sopló y bebió un sorbo, dejando un bigote marrón en su boca. Señaló su cara, luego a Clara, riendo a carcajadas. Clara limpió su boca. Mientras Fernando observaba, sus ojos se suavizaron. Nadie dijo nada, solo el calor del cacao se extendía, colándose en cada espacio vacío que quedaba del miedo. El doctor Ricardo, que todavía estaba en la puerta, asintió suavemente. «Tengo que volver al hospital para completar el informe forense para el caso, pero Fernando, tengo un consejo como amigo. Dígame, no vaya a Suiza hoy. Elías acaba de pasar por un gran shock. Cambiar de ambiente, ir a un país extranjero, lo hará cerrarse para siempre. Y la única persona que lo hace abrirse…» Miró a Clara. «Está aquí». Fernando miró a Clara. Ella inclinó la cabeza, girando suavemente la taza, tratando de evitar su mirada. «Lo entiendo», respondió Fernando. El médico solo sonrió, le dio una palmada en el hombro y luego se fue. La puerta se cerró, dejando un silencio tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Fernando dejó la taza, sentándose al lado de Clara. «Clara». «Sí, señor». «No me llame así», dijo en voz baja. «Después de anoche, esa barrera ya no existe». Ella levantó la vista, sus ojos aún cautelosos. «Solo soy una camarera temporal, Fernando. Cuando salga el sol, lo que pasó anoche será como un sueño. Temo que si me quedo, usted será criticado por la opinión pública». «¿Le preocupa mi reputación?», preguntó, sonriendo levemente. «No», respondió Clara. Su voz temblaba.
Me preocupa Elías. Si la gente dice que me estoy aprovechando de su confianza, lo lastimarán. El silencio se prolongó. El aroma a cacao seguía siendo dulce y cálido, pero en el aire algo se estaba ahogando. Fernando habló lentamente. Quiero contratarla. No como niñera. Quiero que me enseñe a escuchar a mi hijo. Necesito una traductora, entre Elías y yo. Clara negó con la cabeza suavemente. Tengo una condición. Diga, usted debe ser un compañero de verdad. Yo solo guiaré, no reemplazaré. Usted debe aprender el lenguaje de señas. Debe acostar a su hijo a dormir con sus propias manos. Elías necesita a su padre, no a alguien que lo reemplace. Fernando se quedó inmóvil, y luego asintió, serio como si estuviera firmando un compromiso. Acepto. El timbre de la puerta sonó. Su secretaria personal apareció en su traje gris, su rostro frío, con un fajo de pasaportes y billetes de avión en la mano. Señor presidente, el avión privado está listo. Tenemos que irnos de inmediato para llegar a tiempo para el despegue hacia Zúrich. Su equipaje y el del joven amo ya están en el coche. El ambiente en la cocina se detuvo. Clara inclinó la cabeza. Entendía su posición. Yo, con su permiso, voy a recoger mis cosas, dijo en voz baja, retrocediendo, evitando su mirada. Elías, al verla, extendió la mano para agarrar su ropa, sus ojos muy abiertos por la preocupación. Elías. Clara suavemente soltó la mano del niño, sonriendo. Sé bueno, papá te cuidará. Fernando miró la escena, su corazón se encogió. La secretaria puso los pasaportes y los billetes en la mesa. Vámonos, señor. Él tomó el billete. El delgado trozo de papel no valía nada comparado con lo que acababa de darse cuenta esta mañana. Entonces, Zohar, el sonido del billete siendo rasgado por la mitad, resonó secamente, reverberando en la cocina silenciosa. Pero para Fernando, era el sonido de la libertad. «Presidente», la secretaria exclamó, «¿qué está haciendo?» «Cambiando de planes», respondió brevemente. «Cancele el vuelo. Cancele el traslado de la sede. Venda esa mansión en Zúrich. Pero, sin peros, nuestro hogar está aquí». Se dio la vuelta, cargó a Elías y luego extendió su mano hacia Clara. La mano que una vez ordenó al mundo entero, ahora simplemente quería que una persona se quedara. ¿Se queda mi maestra? Clara lo miró, luego al niño que sonreía en los brazos de su padre. No dijo nada, solo asintió, tan suavemente que casi tembló. Afuera, la nieve seguía cayendo. Pero en la cocina, por primera vez en muchos años, resonó una risa de verdad. Pequeña, cálida, pero suficiente para calentar toda la casa. Clara lo miró, luego al niño que sonreía en los brazos de su padre. No dijo nada, solo asintió. Pero a veces, la felicidad recién encontrada debe enfrentar un desafío aún mayor: mantenerla. Fernando mantuvo la postura de extender la mano, sus ojos firmes esperando. En la cocina llena del aroma a cacao, el sonido de los billetes de avión rasgados parecía resonar aún. Clara miró su mano, la mano de un hombre acostumbrado a firmar contratos de millones de euros, pero que temblaba al preparar una taza de leche. Entendió que este agarre no era una declaración de amor romántica de película. Era una propuesta de colaboración, una súplica de ayuda de un padre que estaba al borde del colapso de su propia familia. Lentamente colocó su mano, áspera por el trabajo, en la de él. «Me quedaré», dijo Clara en voz baja, «pero empezaremos ahora mismo, no mañana». La secretaria que estaba al lado exhaló, a la vez sorprendida y aliviada. Asintió a Fernando, recogió los pasaportes y se retiró en silencio, dejando el espacio privado para ellos tres. «¿Cómo empezamos?» Fernando apretó suavemente la mano de Clara y la soltó, girándose para mirar a Elías. «Hablando con su hijo», respondió Clara. Se acercó a Elías haciendo la señal. «Papá quiere hablar contigo».
Elías miró a su padre. Sus ojos aún mostraban timidez. El niño se había acostumbrado a los juguetes caros pero fríos. No estaba acostumbrado a la presencia directa de su padre a esta corta distancia. Clara se dirigió a Fernando. «Usted... no. Tú siéntate a la altura de los ojos del niño. No te quedes más alto. Eso crea una sensación de imposición». Fernando torpemente arrastró una silla, bajando su cuerpo para que su rostro estuviera a la altura del de su hijo. «Ahora, preséntate de nuevo», instruyó Clara. «No con la boca, con las manos». «No sé cómo hacerlo», dijo Fernando sintiéndose torpe. Clara se paró detrás de Elías, frente a Fernando. Levantó la mano, modelando lentamente, el pulgar extendido, tocando suavemente la frente, los otros dedos rectos. «Esta es la señal de papá», explicó Clara. «La posición en la frente simboliza el pilar, la protección». Fernando imitó el gesto. Sus dedos estaban rígidos, los movimientos torpes. Levantó la mano hacia su frente, pero parecía más un saludo militar que una señal de afecto. Elías miró a su padre y de repente se echó a reír a carcajadas. La risa clara de un niño resonó alegremente en la cocina. Fernando se sonrojó, pero al ver a su hijo reír, no la risa social, sino la risa inocente de burla, él también se echó a reír. «Lo hice mal, ¿verdad?», preguntó Fernando. Clara no respondió con palabras. Dio la vuelta a la mesa, parándose junto a él. De forma natural, levantó la mano, agarrando la muñeca de Fernando, enderezando su pulgar a la postura correcta, y luego lo guió para tocar suavemente su frente. «Relájate», dijo en voz baja, su aliento rozando su hombro. «El afecto no necesita fuerza». Fernando sintió la suavidad, pero la firmeza de la mano de ella. Relajó sus hombros. Bajo la guía de Clara, repitió el movimiento. Miró directamente a los ojos de Elías, haciendo la señal de «papá» de manera completa. Elías dejó de reír. El niño miró atentamente ese gesto. Luego, con la seriedad de un niño de 5 años, también levantó su pequeña mano hacia su frente, respondiendo con la misma señal: «papá». En ese momento, Fernando sintió como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Durante los últimos 3 años, había escuchado la palabra «papá» de la boca de su hijo, pero nunca había visto esa llamada tan claramente. No era un sonido que pasara por el oído, sino una imagen grabada en la retina. «Él me acaba de llamar», susurró Fernando con la voz temblorosa. «Sí», sonrió Clara, retrocediendo un paso para devolverles el espacio a padre e hijo. «Y él está esperando la siguiente respuesta». Fernando no conocía más señales. Hizo lo único que su instinto le decía. Abrió los brazos de par en par. Esta vez, sin necesidad de que Clara tradujera, Elías entendió de inmediato. Se deslizó de la silla, lanzándose a los brazos de su padre. Fernando abrazó fuerte a su hijo, hundiendo su rostro en el suave cabello que todavía olía a humo. Cerró los ojos, inhalando profundamente el aroma de su hijo. Sus lágrimas, las lágrimas reprimidas de un hombre viudo, de un empresario frío, finalmente cayeron, empapando el hombro de su hijo. Clara se dio la vuelta en silencio, mirando por la ventana de la cocina, donde la nieve comenzaba a caer más espesa. Sabía que su trabajo acababa de empezar, pero la parte más difícil, romper el muro de hielo, se había completado. 2 semanas después, Nochebuena. La mansión número 12 de la calle Serrano había cambiado. Ya no había fiestas lujosas con cientos de invitados desconocidos. Ya no había música de cámara, sonando desde altavoces impersonales en el techo. En su lugar estaba el delicioso aroma a pollo asado con miel y galletas de jengibre, el aroma real de una familia. El gran salón, donde una vez ocurrió el caos, ahora era extrañamente acogedor. La chimenea crepitaba,
Un árbol de Navidad de 2 metros de altura estaba en la esquina de la sala, pero en lugar de las costosas bolas de cristal decoradas por la empresa de eventos, estaba lleno de adornos de papel torcidos, estrellas torpemente recortadas. Eran las obras de Elías y Fernando durante las últimas 2 semanas. Fernando, ahora vestido con un jersey de cuello alto, color crema en lugar de su traje negro, estaba subido a una escalera de madera para colocar la estrella en la cima del árbol. Un poco a la izquierda, no, a la derecha, dirigía Clara desde abajo, sosteniendo una bandeja de galletas recién horneadas. Llevaba un sencillo vestido de lana color rojo oscuro, el cabello recogido de forma suelta, su rostro mucho más rosado y radiante que el primer día. ¿Así está bien?, preguntó Fernando, mirando hacia abajo, su frente cubierta de sudor, pero su boca sonriendo ampliamente. Elías, sentado en el suelo dibujando afanosamente, levantó la vista y levantó el pulgar. Perfecto. Fernando bajó de la escalera, sacudiendo sus manos. Miró el árbol. Quizás el árbol más feo en ese barrio de lujo en términos de estética, pero el árbol más hermoso que jamás había tenido. La cena está lista. Clara puso la bandeja de galletas en la mesa. Hoy cenamos temprano para poder abrir los regalos. La fiesta de Nochebuena era solo para 3 personas, sin sirvientes, sin mayordomo. Fernando había despedido a la mayoría del antiguo personal y solo había mantenido a unos pocos de confianza para la limpieza diurna. Por la noche, la casa les pertenecía. Fernando se sentó en la cabecera de la mesa, pero acercó las sillas de Elías y Clara a la suya. Él mismo cortó el pollo, sirviendo la porción de su hijo, sus movimientos mucho más hábiles que el día que intentó preparar el cacao. Antes de comer, Fernando levantó su copa de vino, mirando a Clara. «Quiero decir algo». Clara detuvo su mano, mirándolo. «Gracias», dijo Fernando, con voz grave y sincera. «Gracias por no rendirte esa noche. Gracias por enseñarme que ser padre no es un sustantivo, sino un verbo. Hay que actuar para ser padre». Clara chocó suavemente su copa de zumo de frutas con la de él. «Eres un estudiante excelente, Fernando». Elías, al ver a los 2 adultos chocar sus copas, rápidamente levantó su taza de leche para chocarla con un fuerte clic, salpicando leche en la mesa. Los 3 se echaron a reír. El ambiente era tan cálido y natural que un extraño pensaría que habían sido una familia durante mucho tiempo. Después de la cena, se reunieron alrededor de la chimenea para abrir los regalos. Fernando le regaló a Elías un enorme set de arquitectura Lego. Clara le regaló al niño una bufanda de lana tejida por ella misma, con un osito bordado haciendo la señal de amor. Y Elías, con una importante mirada secreta, sacó de detrás de su espalda un gran rollo de papel atado con un lazo rojo, entregándoselo a Fernando y Clara. «Para papá y...» «Clara», hizo la señal el niño. Fernando abrió el rollo de papel. Era un dibujo hecho con ceras de colores. Los trazos eran torpes pero llenos de color. En el centro del dibujo había un enorme árbol de Navidad. Debajo del árbol había 3 personas tomadas de la mano. El hombre alto con una corbata dibujada, Fernando. El niño pequeño en el medio, sonriendo ampliamente, Elías. Y la mujer a su lado, con un vestido rojo, con el pelo castaño largo, Clara. Pero lo que dejó a Fernando atónito fue la letra cuidadosamente escrita debajo del dibujo. Elías había estado practicando la escritura. Las letras eran torcidas pero claras. Mi familia. Fernando sintió que se le anudaba la garganta. Miró el dibujo y luego a Clara. Sus ojos también estaban rojos. Ella se cubrió la boca para contener un sollozo de emoción. Elías se levantó, colocándose entre los 2. Agarró la gran mano de Fernando y la pequeña mano de Clara, acercándolos. Luego, levantó la vista hacia Clara, moviendo sus labios. Esta vez,
En el silencio y la seguridad absoluta, el sonido que salió ya no era el gemido doloroso de la fiesta de despedida. «Mamá». El sonido era redondo, claro. Clara se quedó paralizada. Se arrodilló y abrazó a Elías. No se atrevía a aceptar ese título, porque respetaba a la madre fallecida del niño. Pero sabía que, en el corazón del niño, mamá no era solo la persona que dio a luz, sino la que trajo la sensación de paz. Fernando abrazó a ambos. Miró a Clara por encima del hombro de su hijo, sus ojos llenos de aprecio y un profundo afecto que estaban haciendo. No se apresuró. Tenían todo un futuro por delante para redefinir esa relación. «Feliz Navidad», susurró Fernando. Fuera de la gran ventana, la nieve de Madrid caía blanca, cubriendo los viejos caminos, pero dentro, el fuego de la chimenea seguía ardiendo intensamente, proyectando las sombras de 3 personas en el cristal, el reflejo de una familia que acababa de renacer de las cenizas, unida no por la sangre, sino por la comprensión y el amor. En la tenue luz de la Nochebuena, cuando el fuego en la chimenea solo quedaba en brasas, Clara se sentó mirando a padre e hijo dormidos en el sofá. Elías apoyaba su cabeza en el hombro de Fernando, su pequeña mano todavía aferrada a la ropa de su padre. Esa escena calmó su corazón, simple, pacífica, pero llena de todo el significado del largo viaje que habían recorrido. Se dio cuenta de que la felicidad a veces no viene de las grandes cosas, sino del momento en que nos atrevemos a quedarnos, a escuchar un grito de auxilio que otros no escuchan. Clara no era médico, no era una heroína, era solo una persona normal que eligió no dar la espalda. Y esa misma elección había cambiado a toda una familia. Fernando también había entendido. El amor no era algo que se pudiera comprar con dinero o redimir con poder. Se construía con cada pequeño gesto, un agarre de manos, una disculpa, una vez que se atrevía a arrodillarse a la altura de los ojos de su hijo. Y Elías, el niño que una vez estuvo en silencio en un mundo ruidoso, ahora había enseñado a los adultos la lección más grande. A veces, lo más curativo no es la voz, sino la comprensión. Quizás, cada uno de nosotros también ha sido Clara, parada en silencio en la oscuridad, esperando que alguien nos crea. O hemos sido Fernando, pensando que lo teníamos todo, hasta que nos dimos cuenta de que no entendíamos lo más preciado de la vida. ¿Y tú? ¿Estás escuchando algún pequeño grito a tu alrededor? Un grito que necesita ser salvado, amado o simplemente escuchado. Si es así, no te quedes en silencio, porque a veces solo un pequeño acto es suficiente para iluminar toda una vida.